interior pues va a aportar el flujo sanguíneo a todos los tejidos, excepto los pulmones, porque de ese se encarga la circulación pulmonar, ya que esta va a desplazar la sangre por los pulmones y además establece un vínculo con la función del intercambio gaseoso. Y bueno, la circulación pulmonar va a estar constituida por las cámaras derechas del corazón, la arteria, los capilares y las venas pulmonares, así como la circulación sistémica va a estar constituida por las cámaras izquierdas. Ya no se oye, o yo nada más no oigo. Ah, ya, es que la sacó de la reunión, ¿verdad? Disculpe, doctora, es que me sacó el MIT. Sí, no te preocupes, Fátima. Bueno, como decía, la circulación sistémica va a ser conformada por las cámaras izquierdas del corazón, la aorta y sus ramificaciones, los capilares que irrigan el cerebro y los tejidos periféricos y el sistema venoso periférico y la vena cava. Siguiente, por favor. Y bueno, pues la circulación pulmonar, dos características peculiares que tiene aquí es que la arteria pulmonar va a ser la única que transporta sangre venosa y las venas pulmonares son las únicas que va a transportar sangre arterial. Y esta va a ser un sistema corto que incluye la sangre que entra y sale de los pulmones, solamente eso. Ya no, porque de los demás tejidos, pues se va aquí va a fungir la circulación sistémica. Y por eso la circulación pulmonar es considerada de baja presión y resistencia, y gracias a esta baja presión permite que la sangre se desplace a través de los pulmones con mayor lentitud para el intercambio gaseoso. Siguiente. Y bueno, en las características de la circulación sistémica, como ya había mencionado sus componentes, dentro de ellos pues la vena cava, y la fusión de las venas cavas de la parte inferior forman la vena cava pues, inferior, y la fusión de las venas de la cabeza, la vena cava superior. A diferencia de la circulación pulmonar, esta circulación sistémica va a ser mucho más compleja y va a tener presiones más altas, por lo que tiene que llevar pues la sangre a todos los demás tejidos, a todas las partes del organismo. Siguiente. Y bueno, y tenemos el corazón, pues que esta va a ser la bomba del cuerpo, porque tanto del lado derecho como del lado izquierdo pues van a impulsar la sangre. Y es un sistema cerrado que requiere que tanto del lado derecho como del lado izquierdo bombeen la misma cantidad en un tiempo determinado, ya que si la sangre o el gasto disminuye de un lado, pues se va a acumular del otro lado. Pero no siempre va a ser así, la mayoría de veces no pasa esto porque la cantidad de sangre que regresa al corazón se puede modificar por las actividades cotidianas. Siguiente, por favor. Y bueno, a su vez el corazón pues va a estar dividida en aurículas y ventrículos. Las aurículas van a fungir como reservorios para la sangre que regresan al corazón, que estas vienen de los tejidos y los pulmones. Además que ayudan con el llenado de los ventrículos. Y a su vez los ventrículos son las principales cámaras de bombeo. En cuestión del ventrículo derecho, bombea por la arteria pulmonar pues hacia los pulmones, y el ventrículo izquierdo bombea por la arteria aorta hacia la circulación sistémica. Y bueno, y los ventrículos sabemos que tienen válvulas tanto de entrada y de salida que actúan de manera mutua,
Mientras unas se abren, otras se cierran para controlar la dirección del flujo sanguíneo. Bueno, buenos días, doctora y compañeros. Ahora vamos a hablar acerca de la distribución de volumen y de la presión. Siguiente, por favor. Bueno, el flujo en el sistema circulatorio va a depender del volumen de sangre que es suficiente para llenar los vasos y las diferencias de presión que van a haber en estos mismos vasos que le va a dar fuerza para mover la sangre de forma anterógrada. Siguiente, por favor. Bueno, el volumen total de sangre va a depender principalmente según la edad y según el peso corporal. Aquí les puse unas tablitas donde, por ejemplo, en el recién nacido, la volemia equivale a 90 mililitros por kilogramo de peso. Mientras que en el hombre, este volumen total de sangre equivale a 70 mililitros por kilogramo, mientras que en la mujer es de 65 mililitros por kilogramo, donde por ejemplo en los adultos mayores pues esto disminuye. Siguiente, por favor. ¿Cuál va a ser la proporción de sangre en todo el sistema cardiovascular? Aquí en este gráfico podemos observar que casi toda la sangre va a estar ubicado en venas y vénulas. Ahorita vamos a ver pues por sus características. De ahí vamos a encontrarlas en las arterias, en las arteriolas, en los capilares, en el hemicardio izquierdo y en el hemicardio derecho, pero en menor proporción. Siguiente, por favor. Bueno, la distribución del volumen se da en la mayoría de las cosas a la inversa, ya que en los sitios de donde la presión es arterial, es decir, tiene más fuerza, se acumula un sexto del volumen, mientras que en la circulación venosa pues tiene 2/3 del volumen y pues en la circulación venosa pues hay mucho menos presión, pero está mayor cantidad de sangre. Siguiente, por favor. Entonces dentro de los lugares donde vamos a encontrar la sangre, vamos a tener algo que se llama vasos de resistencia, los cuales van a ser las arteriolas, porque estas van a imponer casi la mayor parte de la resistencia al flujo circulatorio, donde junto con las arterias van a llevar la sangre de la periferia a la periferia, que es de mayor presión. Por eso sus características histológicas con paredes más gruesas y elásticas. Y a través de esta musculatura arterial van a generar la resistencia suficiente para llevar toda esta sangre pues a los tejidos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ahora con respecto a los capilares, pues estas van a tener, estas van a unir tanto las paredes arteriales como las venosas y van a tener, pues obviamente paredes más delgadas para tener este intercambio gaseoso de nutrientes. Y pues como son tan chiquitas, pues van a tener una superficie menos extensa y con una menor cantidad de sangre. A cambio, a diferencia de las venas y vénulas, pues estas van a ser más distendibles y con paredes más delgadas, entonces por eso sirven de reservorio para toda la sangre y por eso es que ellas tienen pues la mayor cantidad de sangre. Todas estas llevan la sangre al hemicardio derecho. Siguiente, por favor. Entonces, esta diferencia ¿cómo se va a dar la diferencia de presiones? Pues se va a dar de un lado arterial a un lado venoso. Va desde un sitio de mayor presión, es decir, el arterial, a uno de menor presión, como es el venoso. Entonces, la diferencia es de 84 milímetros de mercurio y este es suficiente para dar la fuerza impulsora al flujo. Donde en la circulación pulmonar, la diferencia es similar, la diferencia de presiones es similar, pero es un poquito menor. Y ambas circulaciones, tanto la pulmonar como la sistémica, van a formar un sistema cerrado. Entonces, pues todo lo que pasa por una circulación va a también pasar por la otra. Siguiente, por favor. Entonces, los cambios en el volumen sanguíneo van a afectar más a la circulación pulmonar porque hay menos volumen. Además, hay cambios de presión intratorácica que van a impedir el retorno venoso.
Y otra característica que va a incidir en los cambios de volumen sanguíneo son según la posición del cuerpo, porque si el cuerpo está en decúbito dorsal, el del 25 al 30% está en la circulación central, mientras que si el paciente nosotros estamos de pie, pues la sangre pues desciende por gravedad. Donde el volumen sanguíneo en la circulación pulmonar es de 4 a 5 litros en el adulto. Incluso esta puede variar de un 50 hasta un 200% según sean las necesidades fisiológicas o lo que esté pasando el paciente en ese momento o según patologías. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con los principios del flujo sanguíneo, vamos a tener primero el concepto de hemodinámica. Esto se refiere a los principios básicos de la física, en particular la ley de Ohm, que gobiernan el flujo sanguíneo en el sistema circulatorio y el desplazamiento de los líquidos en general, es decir, el movimiento en sí de la sangre. Vamos a tener tres factores muy importantes que van a controlar el flujo sanguíneo, como lo son la presión, la resistencia y la velocidad del flujo. Tenemos a la ley de Ohm, donde están estos tres factores. Esta ecuación nos habla de que el gradiente de presión es directamente proporcional a la velocidad del flujo e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, que el flujo sanguíneo por un vaso o una serie de vasos va a depender del gradiente, es decir, la diferencia de presión entre dos extremos del vaso y sobre todo la resistencia que debe vencer la sangre al desplazarse por este. La resistencia es la oposición al flujo debido a la fricción entre la sangre en movimiento y la pared vascular estacionaria del vaso. La resistencia vascular periférica es otro término que consiste en la resistencia colectiva de todos los vasos en esa parte de la circulación. Otra ecuación sería la ecuación de Pausey, donde nos habla de, más que nada, de la resistencia, es decir, relaciona el flujo con varios determinantes de la resistencia, es decir, el radio y la viscosidad. Esta es la ecuación donde nos dice que la resistencia es directamente proporcional a la viscosidad y a la longitud del vaso, mientras que el radio es inversamente proporcional. Al juntar estas dos fórmulas, tenemos la que está de este lado, y datos a considerar sobre esta ecuación es que la longitud de los vasos no suele cambiar y que el número 8 es una constante. Además de que el flujo tiene una relación directa con el radio elevado a la cuarta potencia. Por lo tanto, los pequeños cambios que ocurren en el radio vascular van a producir grandes cambios en el flujo de un órgano o tejido. La viscosidad es la resistencia al flujo causada por la fricción de las moléculas en un líquido y depende mucho de la densidad de estas moléculas. Como ya sabemos, la sangre es un líquido heterogéneo que contiene pues muchas células, plaquetas, proteínas plasmáticas, por lo tanto van a aumentar mucho su viscosidad. Es decir, mientras más partículas hay en una solución, mayores son las fuerzas de fricción que se desarrollan entre las moléculas. Por lo tanto, los factores que van a modificar notablemente la viscosidad van a ser el hematocrito, porque los eritrocitos son las células que tienen de mayor número en la sangre. Y esto va a ser directamente proporcional a la viscosidad, de modo que si aumenta el hematocrito, igual lo va a hacer la viscosidad, o al inverso. Otro factor, pues, es la temperatura, pero esto va a ser en ciertas condiciones. Se dice que la viscosidad va a aumentar el 2% por cada centígrado de descenso en la temperatura corporal. Es por eso que las personas con hipotermia regularmente tienen un flujo sanguíneo lento.
Otros dos conceptos son la velocidad y el flujo. La velocidad es una medición de la distancia y se refiere al ritmo de desplazamiento de una partícula de líquido con respecto al tiempo. Su unidad es en centímetros por segundo, mientras que en el flujo es una medición de volumen, que se refiere al desplazamiento de un volumen de líquido con respecto al tiempo, y su unidad de medida va a ser mililitros por segundo. Esto está determinado por el área transversal de un vaso y la velocidad del líquido. Entonces tenemos que la velocidad es inversamente proporcional al área transversal del vaso. Es decir, que mientras más pequeña sea la superficie transversal, pues mayor será la velocidad del flujo. En el sistema circulatorio esto varía mucho porque en la aorta tenemos una velocidad de 30 a 35 centímetros por segundo, mientras que en los capilares, al ser de menor calibre, vamos a tener que son de 0.2 a 0.3 milímetros por segundo. Otro concepto importante es el flujo laminar. También se le conoce como perfil de la velocidad parabólica del flujo laminar, porque los componentes sanguíneos van a estar dispuestos en capas. Entonces, con esto se busca reducir la fricción al permitir que estas capas se deslicen suavemente unas con otras. Las moléculas que van a tocar la pared vascular van a desplazar con mayor lentitud debido a que se van a adherir a la pared, mientras que las en medio se van a mover con mayor rapidez y van a tener un flujo más rápido. Y lo opuesto a esto, pues sería el flujo turbulento. Aquí hay una interrupción del flujo laminar y las partículas de líquido se van a mezclar en un sentido radial y axial, como formando torbellinos en el vaso. Para esto se va a requerir mayor presión para poder así impulsar el flujo, y se va a acompañar de vibraciones de la sangre, que se conoce como soplos. Algunas causas que provocan el flujo turbulento sería la velocidad elevada del flujo, algún cambio en el diámetro vascular, o ya sea por obstrucción del vaso, o también puede ser por una viscosidad sanguínea disminuida. Bueno, buenos días. Continuando con esta exposición, sigue el tema de tensión, radio y presión de la pared. Siguiente, por favor. En los vasos sanguíneos en general, vamos a manejar este concepto que es tensión de la pared. La tensión de la pared básicamente es la fuerza que va a estar ejerciendo la pared vascular y que se va a estar oponiendo a la presión que existe dentro de este mismo vaso. La primera persona en describir esta tensión, o bueno, este concepto de tensión de la pared, fue un astrónomo y matemático, que fue el francés Pierre de Laplace, quien describió qué es la relación que existe en la tensión, entre la tensión de la pared y la presión que hay dentro del vaso, así como el radio que tiene este vaso. Bueno, su caso de él lo describió dentro de una esfera, que es esta que tenemos acá en color blanco sobre el fondo rojo, donde presión es igual a tensión sobre radio, en este caso de nuestro vaso. Esta relación se conoce como la ley de Laplace y puede ser expresada de distintas maneras. La primera es esta: P es igual a T sobre R, donde decíamos que P es la tensión que ejerce la pared, T es la tensión dentro del vaso y R el diámetro del vaso. Siguiente, por favor. Esta ley de Laplace consiste básicamente en que la presión interna va a estar expandiendo al vaso hasta que queda equilibrada con la tensión que está ejerciendo la pared de este mismo. Es decir, vamos a tener una presión positiva y una presión negativa, que van a estar jugando una contra la otra hasta llegar a un equilibrio. Mientras menor es el radio, mayor es la tensión necesaria para equilibrar la tensión de la pared, que es básicamente lo que nos venía comentando nuestra compañera en el tema anterior. Siguiente, por favor. Esta misma ley, la ley de Laplace, también puede ser ocupada para expresar el efecto del radio del vaso en la tensión de la pared. Es decir, ahora nuestra ecuación va a cambiar a T es igual a presión sobre radio. Cuando esta ecuación cambia a ser una multiplicación en vez de una división,
Esta relación la vamos a poder comparar con un globo que va a estar parcialmente inflado con la presión que va a estar siendo la misma dentro del mismo globo y va a generar una presión en contra del plástico del globo, que en este caso esa va a ser la tensión de la pared. Siguiente, por favor. Acá, como vemos, es lo del globo que les comentaba. Y exactamente igual que sucede con el globo, que se infla y se desinfla, si inflamos este globo a su punto máximo, la tensión de la pared de este globo va a ser menor, el radio va a aumentar. Pero si el radio disminuye, la tensión que va a haber en esa parte de la pared también va a disminuir. Exactamente lo mismo sucede en un vaso. Por ejemplo, en un aneurisma arterial, en el que la tensión y el riesgo de romperse aumenta, esto va a hacer que crezca el aneurisma y la presión que se va a ejercer sobre esta parte de la pared de nuestro vaso va a ser mayor. Y esto se puede llevar a la práctica en cualquier otro vaso. Si nosotros aumentamos el volumen interno, vamos a estar disminuyendo la resistencia a la pared. Va a ser no más delgada, pero sí con menor resistencia. Como sucede con el globo, si lo inflamos más y más y más, la pared va a disminuir su resistencia, va a aumentar su tensión y puede llegar un momento en el que se estalle. Exactamente lo mismo sucede con los vasos. Siguiente, por favor. El libro en este punto nos ponía un caso, bueno, no un caso clínico, nos mostraba un poco de información sobre un ejemplo, que era el señor Brown, que nos decía que su padre tenía hipertensión y un aneurisma aórtico abdominal. Nos mostraba un poco de su historia, de los aneurismas y nos explicaba básicamente cómo estaban funcionando. Pero al final llegaba a una conclusión. Nos decía, bueno, ¿qué tiene que hacer el señor Brown para mejorar su calidad de vida o aumentar sus posibilidades, su expectativa de vida? Bueno, si el señor Brown corrige su hipertensión, tendrá un menor riesgo de desarrollo de un aneurisma. Y si también disminuye esta hipertensión, aun teniendo ya el aneurisma, hay menor probabilidad de que este aneurisma pueda llegar a estallar. Acá se aplica todo lo que vimos. Si aumentamos o disminuimos el radio, va a aumentar o disminuir la tensión que se va a estar ejerciendo en nuestra pared del vaso. Y esta tensión también va a afectar a la resistencia que tiene esta pared. Siguiente, por favor. Ya por último, esta misma ley, la ley de Laplace, puede ser aplicada a la presión necesaria para mantener la permeabilidad de los pequeños vasos, es decir, para que los pequeños vasos se queden abiertos. Siempre que el grosor de la pared de un vaso permanezca constante, se requiere más presión para rebasar la tensión que está ejerciendo esta misma pared, porque recuerden que son fuerzas contrarias que van a estar jugando, por decirse así. Y así, si el vaso disminuye su radio, se va a aumentar la tensión de este vaso. Esto tiene sus ventajas, por ejemplo, como había explicado mi compañera anterior, puede aumentar la velocidad del flujo si nosotros cerramos o abrimos el vaso. Pero si recordamos el globo, la tensión nos puede traer problemas. Y aquí es donde vamos a introducir un concepto nuevo, que es la presión crítica de cierre. Esta presión crítica del cierre se va a estar refiriendo al punto en el que los vasos sanguíneos, en nuestro caso, van a colapsar. Es decir, ya no va a haber la tensión necesaria para mantenerse permeables y colapsan. De la nada pueden colapsar. Esto no va a ser así como de, se me colapsó el vaso porque sí. Todo tiene su explicación. Esta presión crítica del cierre, sí viene acá, normalmente es menor o aproximadamente a 20 milímetros de mercurio en los vasos pequeños y suele tener una incidencia mayor en los vasos periféricos. Cuando sigan estos valores en estos vasos periféricos, se llega a un punto de no retorno, en el que ya no se puede rebasar la tensión de la pared y el colapso es inevitable. ¿Qué hay que hacer? Bueno, entonces en estos casos suele suceder porque no hay suficiente presión dentro del vaso. ¿Por qué no hay suficiente presión? Bueno, puede ser por múltiples causas. Lo más común es que no haya líquido necesario para inflar, digamos, ese globito, que en este caso van a ser nuestros vasos periféricos. Y acá se viene un doble problema, porque, bueno, sabemos bien que hay que reponer líquidos, meter sangre o algún fluido para que el vaso se mantenga abierto, la permeabilidad continúe. Pero si el vaso está colapsado, el colocar un catéter para introducir esta reposición de líquidos va a ser más complicado o a veces simplemente no se puede y el colapso ahora de vasos mayores es inevitable y acá se vienen problemas más serios. Bueno, vamos a tener por último otro principio de flujo sanguíneo que se refiere a la distensión y la distensibilidad.
La siguiente, por favor. Bueno, tenemos que la distensibilidad se refiere a la cantidad total de sangre que se puede almacenar en una porción determinada de la circulación por cada milímetro de mercurio de aumento en la presión. También lo podemos expresar como un aumento de volumen entre el incremento en la presión. En otras palabras, también podemos tener que va a ser la capacidad de un vaso para distenderse y aumentar su volumen con el incremento en la presión. Se cuantifica esto como una distensibilidad. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que los más distendibles de todos los vasos, pues van a ser las venas. Y estas tienen características. Por ejemplo, el aumento en su volumen se va a ver reflejado con ligeros cambios de presión. La segunda va a ser que van a tener la función de reservorio, pues van a almacenar grandes cantidades de sangre y esta sangre puede devolverse a la circulación cuando sea necesario. Hablando respectivamente de la distensibilidad de una vena, vamos a tener que tienen diferentes cualidades, pues una es que es 24 veces mayor que de la arteria correspondiente. Y hablando de distensibilidad, y es 8 veces más distendible, pues tiene un volumen, su volumen es 3 veces mayor. Y eso sería todo, maestra. Ok, muy bien, pues estos son principios básicos para ver las patologías que veremos más adelante. Van a pasar primero todos los equipos para ya no en cada tema detenernos a recordar. Entonces, para el día de mañana, pasaría el equipo 2, por favor, para continuar con los temas que ya se dieron. O sea, vamos a ver primero todo esto que era lo de volumen, flujo, presión, vamos a ver lo del sistema de conducción, o sea, vamos a ver ahorita todos los temas que repartí para entonces, ya que terminemos, entramos ahora sí con las patologías. Entonces, por favor, mañana sigue el equipo 2 y nos vemos mañana. Vamos a terminar un poco antes, igual el día de mañana, como 20 para las 8. Entonces, hasta donde abarquemos el día de mañana, ¿sale? Que tengan bonito día, chicos. Nos vemos y hasta Gracias, doctora. Hasta mañana. Mañana. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Sí, exacto. Todos van a prender la cámara y me van a enseñar la maqueta. Y voy a subir aquí aquí en Classroom la tarea para que ustedes le tomen una foto y me suban la foto de su maqueta, ¿sale? Entonces la van a subir y aparte el viernes la vamos a prender. Todos van a prender su cámara para que podamos ver la maqueta, ¿sale? Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bonito día. Bye. Hasta mañana. Hasta mañana.